Creo que como izquierda estamos perdiendo la batalla cultural, sí, porque no estamos sabiendo movilizar y no estamos reconociendo los problemas más inmediatos que afectan a la clase obrera. Mentira. Mentira. Lo que estamos enfrentando es que a la clase obrera se le ha convencido de que su problema son los inmigrantes y no el patrón que les paga poco. Que su problema son los inmigrantes y no una derecha que les quiere quitar la sanidad pública. Que sus enemigos son los inmigrantes y no una derecha que les quiere bajar o congelar los sueldos y las pensiones. Es decir, se les ha vendido una narrativa. Esa es la batalla cultural, es la narrativa. Fuera de la narrativa, en la izquierda estamos ganando todo. Donde hay gobiernos de izquierda razonable, de izquierda socialdemócrata, no me refiero a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Vietnam, Laos, y no hablo de China porque no es comunista, ya lo hemos hablado. En los países donde ha habido políticas sólidas de izquierda, las cosas van mejor para los trabajadores que en ningún otro lado. Pero la narrativa ha sido, la culpa es del inmigrante. En Chile fue uno de los elementos del debate electoral. Que la culpa de la tragedia de los chilenos, dice Kast, son los inmigrantes peruanos y los inmigrantes venezolanos, todos son unos ladrones. Es exactamente la misma retórica de Trump, la misma retórica de Vox aquí, la misma retórica de Le Pen en Francia, la misma retórica de Orbán en Hungría, la misma retórica de Meloni en Italia, la misma retórica de toda la ultraderecha. Tus problemas no son estructurales, tus problemas no son que hay bajos sueldos, tus problemas no es que hay una acumulación de la riqueza excesiva que se podría paliar sin dejar en la pobreza a los ricos. Tu problema es que hay inmigrantes que te vienen a quitar el trabajo. No. En general, en Europa el trabajo que hacen los inmigrantes no lo hacen los locales y viceversa. Y si necesitas médicos y los médicos vienen de Colombia, como mi actual médico en la sanidad pública española, por cierto, pues qué bien, vivan los médicos colombianos. La batalla cultural es una batalla de narrativa. Lo que no hemos hecho es explicarles a los trabajadores sus verdaderos problemas y por qué les están viendo la cara. Ahí es donde estamos perdiendo la batalla cultural y lo he dicho 1000 veces. Los socialistas nos comunicamos mal y nos comunicamos, lo dije hace una semana, una comunicación intelectual pomposa, absurda, que no va dirigida a la gente que nos interesa captar. Hablamos para el coro, cantamos para el coro, predicamos para el coro, para los ya convencidos, para el voto duro. Y no vamos a los jóvenes porque no tenemos influencers jóvenes como los tiene la derecha, que tiene lleno TikTok y Twitch de mierda. Esa es la batalla cultural. Pero no es que no reconozcamos los problemas, es que no sabemos explicarles por qué el problema no es el que les contaron y por qué, por lo tanto, la solución no es la que les cuentan. Que una vez que echen a todos los inmigrantes, les va a seguir yendo de mierda. ¿Qué es lo que le pasó al Reino Unido? Echaron a todos los inmigrantes, se acabó el paso libre. Salgamos de la Unión Europea, Brexit. Los precios por las nubes. La atención inexistente. Hay una escasez de médicos, de enfermeras, de personal sanitario, de personal de cuidado infantil que cubrían los inmigrantes y que no están cubriendo los británicos. El desastre para el Reino Unido de su echemos a todos los inmigrantes está allí, pero no lo sabemos contar.